Hola amigos, ¿cómo están? Feliz domingo. Pues llegamos a el domingo de la Sagrada Familia. Normalmente es siempre el domingo posterior a la Natividad de nuestro Señor y se cuenta dentro de la octava de Navidad. En unos minutos voy a explicar un poquito de este tema de la octava de Navidad, pero es una fiesta bellísima esta de la Sagrada Familia. Y la iglesia lo escoge muy bien en el contexto de esta octava de Navidad para hablar de la importancia que tiene la Sagrada Familia. Pueden ver aquí cada domingo que yo tengo mi imagen de la Sagrada Familia. La trajo mi mamá, eso es un icono y la verdad es que me encanta, lo he cuidado siempre mucho y habla mucho de esta importancia de que Jesús quiso nacer en una familia. Y esa importancia es brutal, es trascendental para nosotros. Sin más, comencemos con nuestra oración para entrar directo a materia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora hacemos la oración de nuestro movimiento. Bendito sea, Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio de la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Bien, como les decía, hoy celebramos la festividad de la Sagrada Familia. Y bueno, esto es súper importante para nosotros, más para muchos de nosotros que formamos parte de un movimiento familiar como es Familia Educadora en la Fe. Bien, déjenme cuento dos experiencias humanas, ¿no? La primera muy personal, la segunda bíblica, y de hecho por eso tengo aquí mi Biblia. Déjenme cuento un poco eh, pues mi experiencia personal. He tenido la gran bendición de nacer en una familia católica, ¿no? Y no solamente de mis padres, ¿no? Desde mis abuelos, desde los abuelos maternos y paternos, muy cercanos a la iglesia, ¿no? Tengo la imagen muy grabada de mi abuelo paterno, mi nono, yendo a trabajar a la iglesia. Él vendía unos bonos para poder construir y mejorar la iglesia. Y ahí uno lo veía y estábamos visitando su casa y se salía a vender sus bonos y regresaba después de hacer la venta de sus bonos. O tengo la imagen de mi abuelito, una piedad muy grande, igual a mi abuela materna, una piedad muy grande, él estuvo en el seminario, entonces eso fue una influencia fuerte. Y luego de mis padres, en particular mucho de mi mamá, el ejemplo de su piedad. Ella es de ir a misa, si no diario, sí lo procura ir. Los domingos sin falta, pero sí entre semana también asiste a misa. Y eso creo que lo puso, la palabra que ocupar es enraizó en nosotros la importancia de estar cerca de Dios, de poner a Dios como centro. Me parece que ese es un tema fundamental, ¿no? El ejemplo. Y después tuve la gran bendición de estar en Familia Educada en la Fe desde los 3 años. Y entonces en estos, pues, 38 años, casi 39, no, 39, casi 40, perdónenme, tengo 42, de tener toda esta experiencia de muchas familias santas o familias en búsqueda de la santidad. Estuve en el catecismo desde chico y me tocaba ver familias muy santas, algunos amigos, los Rocha, los Lozano, y me tocó verlos después en mi grupo de juveniles. Me tocó ver a la familia, a varias familias que eran ejemplos de vida y amigos míos que veía en sus papás un ejemplo. Y ya en los últimos años, bueno, pues he tenido la bendición de tener familias santas muy cercanas, mis amigos los Andreoni, mis amigos los Landeta,
Platonov, mis amigos Juan Carlos Ivane González, N cantidad de amigos dentro de FEF, de otras regiones, de otras partes del país. Tengo la bendición de ver en mi hermano y en mi cuñada familias santas. Y eso yo lo platicaba en la semana con mi esposa. Me parece que nos levanta la barda, ¿no? Porque uno compara y ve a otras familias y dice, híjole, todavía me falta, ¿no? Y además lo sorprendente es que cuando ve uno a muchas de estas familias, ve, ve que son honestas, que son directas, que no solamente es de golpe de pecho, sino que también su vida diaria, en su trabajo, en su vida de pareja, son ejemplos. Y eso me parece que nos lleva a tener una concordancia. Está acorde una cosa con la otra. Cuando oímos algo que no está acorde en la música, se oye que eso está desincronizado, que no está alineado. Cuando uno ve alineación en una familia, y eso lo ve uno muchas veces en los hijos, cuando uno ve alineación en los hijos, en los papás, uno voltea y dice, aquí hay algo diferente. Por eso más quería decir familias santas, que hoy día eso nos puede sonar muy elevado. A eso tendemos, a eso no quiero denigrar la palabra santidad, sino la quiero simplificar. Familias diferentes, familias que uno las ve y dice, esta familia es distinta. Esta familia tiene un alcance superior. Esta persona o esta familia está buscando algo mayor. Y muy claramente, hoy en la liturgia cada diócesis decide muchas veces su liturgia, y en particular me gustó mucho la liturgia que siguió en Estados Unidos, que ocuparon en la primera lectura de este domingo, y lo quiero ocupar para esta parte de la experiencia de vida, porque es muy humano lo que dice el libro del Eclesiástico o Siráside, lo pueden encontrar de las dos formas, en su capítulo 3. Fíjense lo que dice, y lo quiero leer, aunque es la Biblia, lo quiero ocupar como experiencia humana, porque este libro es mucho de recomendaciones. Y vean la belleza. Aquí podríamos llevarnos 3 o 4 horas solamente reflexionando este capítulo 3 del libro del Eclesiástico o de Siráside. Pero solamente voy a hacer unas pausas en algunos de los versículos porque me parece que son claves. Fíjense cómo todas son recomendaciones humanas, no le está metiendo la parte religiosa, no está poniendo la parte espiritual. Son acciones, actos humanos que pueden hacer nuestras familias santas. ¿Ok? Fíjense, dice, porque el Señor da más honor al Padre que a los hijos. ¿Qué significa esto? El honor que tenemos nosotros como hijos, todos somos hijos, viene de nuestros padres. Por eso también es uno de los mandamientos, honrar a nuestros padres, porque en la forma en la que honramos, nosotros también recibimos ese honor. Y confirma el derecho de la madre sobre ellos. Es decir, el papá tiene que ser también un ejemplo de honor a su madre para que los hijos vean en aquellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Fíjense lo fuerte de esto. El pecado es algo grave, que obtenemos perdón a través de la confesión. Pero el libro del Eclesiástico está diciendo que el honor al Padre es una forma de obtener perdón. Cuarto versículo. El que respeta a su madre amontona tesoros. Quinto versículo. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y cuando ore será escuchado. ¿Qué tanto estamos honrando a nuestros padres? Y sirve al Señor sirviendo a sus padres como amos. La importancia del cuarto mandamiento de honrar al padre y a la madre es porque el papá y la mamá son la imagen de Dios para el hijo. El hijo, y más en los pequeños, yo tengo un pequeño de 1 año, no puede todavía en su mente imaginar todo lo que es Dios. Es más, vemos algunos de 40 y tantos años que no podemos imaginarnos todo lo que es Dios. Pero yo lo platicaba con mi esposa esta mañana. La maravilla de tener a los papás como ejemplo, como símbolo de lo que es Dios, es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, fíjense esto. Sirve al Señor sirviendo a sus padres como amos. ¿Quieres mostrar que amas a Dios? Ama a tu prójimo. Por eso el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay nada más próximo que la familia. Fíjense cómo continúa. De la palabra y obra, honra a tu padre, no solamente de palabra, sino de acción, para que su bendición descienda sobre ti. Ahorita voy a hablar un poco sobre la bendición de los papás. ¿Okay?
Porque la bendición del padre asegura las casas de sus hijos y la maldición de la madre arranca de raíz sus cimientos. Esto que explicaba yo de mi mamá, o sea, el ver en ella esta religiosidad, esta piedad, este ir a misa, eso se enraiza. Y de eso habla, fíjense cómo en negativo este versículo número 11 dice, la versículo 10 dice 9. Porque la bendición del Padre asegura la casa de sus hijos, es decir, les pone cimientos, pero la maldición de la madre arranca de raíz sus cimientos. Es decir, tanto en positivo como en negativo. La importancia de los papás, para los que somos papás, la importancia de ser cimiento, de bendecir para consolidar, para darle fuerza, para darle consistencia a los hijos. ¿Ok? Porque el honor de un hombre está en la honra de su padre, y la vergüenza de los hijos es la deshonra de la madre. Si los hijos son honrosos, eso las madres... Tengo una foto que justo hace unos minutos estaba viendo en mi teléfono del día de mi graduación de la universidad, ¿no? Seguramente no se va a alcanzar a ver, pero estoy yo en mi graduación y mi mamá me está volteando a ver con una cara de orgullo. Y uno voltea y dice, claro, uno puede honrar a sus padres llevando a la máxima sus capacidades. Y entonces la estoy honrando. Igual que honro a Dios en el momento en el cual llevo a mi máxima plenitud mis capacidades. Aunque se debilite su mente, para los que tenemos padres ya en su vejez, sé indulgente con él. No lo desprecies, tú que estás en pleno vigor. La ayuda prestada al Padre no quedará en el olvido. Te servirá de reparación por tus pecados. Palabra de Dios. Bellísimo este texto del libro de Sirach, del libro del Eclesiástico, porque al final del día no son recomendaciones. Fíjense cómo no hay un tema religioso, no hay un tema espiritual, hay un tema muy humano, muy de las obras, muy de las acciones. Y con eso quiero llegar al mensaje de este domingo. Fíjense que la iglesia ocupa una cosa en dos festividades, tanto en la festividad de la resurrección de nuestro Señor o la Pascua y en la festividad de la natividad de nuestro Señor, ocupa una cosa que se llama la octava. ¿Eso qué quiere decir? Es una fiesta tan grande que no alcanza para un día, sino que deben ser 8 días de fiesta. Y entonces, dentro de esta octava, que va desde el 25 y terminará el día primero, 24 realmente y hasta el día primero, hablamos de la octava de Navidad, aunque el tiempo de Navidad todavía continuará hasta, de hecho, el día 6 de enero por la Epifanía de nuestro Señor. Bueno, dentro de ese tiempo tenemos, y déjenme lo leo aquí, tal cual, en la octava de Navidad también se celebran las siguientes fiestas importantes. Fíjense la iglesia cómo nos da pistas muy importantes y fíjense probablemente cómo las perdemos, pero las quiero leer para que ustedes las tengan ahí en mente. 26 de diciembre. San Esteban, el primer mártir del cristianismo y representa a todos los que murieron por Cristo voluntariamente. 27 de diciembre, San Juan Evangelista, es el joven y valiente apóstol que permaneció al pie de la cruz con la Virgen María. Es considerado el discípulo amado y representa a los que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, pero no murieron. No murieron, digamos, asesinados, ¿no? O martirizados. 28 de diciembre, los santos inocentes. Representan a los que murieron por Cristo sin saberlo y a los millones de bebés que mueren hoy día con el aborto. Hoy domingo, después de la Navidad, la Sagrada Familia es modelo para todas las familias y símbolo de la unión de la Santísima Trinidad. Fíjense, ¿no? Yo siempre expreso en la cruz, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre que ama, el Hijo que es amado y el producto del amor que es el Espíritu Santo. Por eso la familia es una representación perfecta de la Trinidad. El padre que ama y protege a la esposa y el producto del amor de los padres que son los hijos. ¿Ok? Y acabamos la octava de Navidad con el 1 de enero que es María, Madre de Dios. Todos los títulos atribuidos a María tienen su raíz en el dogma de fe de que María no es únicamente madre de Jesús, sino es madre de Dios. Si Dios se quiso encarnar, es decir, hacerse uno de nosotros, tuvo que tener una madre. Y María es la madre de Dios. Entonces, tan importante es la familia para Dios que el cuarto mandamiento, previo a Jesucristo, ¿no? Previo a Jesucristo en el tiempo de nosotros. Es decir, en las épocas de Moisés, pone en el cuarto mandamiento esta orden de respetar al padre y a la madre,
¿no? Honrarlos. Y el mismo Jesús cumplió eso, como lo explica el número 532 del Nuevo Catecismo. Fíjese qué dice. Con la sumisión a su madre, fíjense la palabra, me encanta la palabra que ocupa el catecismo. La sumisión, es decir, el someterse, es Dios, pero aún así decide someterse a su madre y a su padre legal, a María y a José. Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia a su Padre Celestial. ¿Quieres amar a Dios? Empieza por amar a tus padres. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaban y anticipaban la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta, así va a terminar el evangelio del día de hoy. Regresaron a Nazaret y vivieron como una vida normal, ¿no? La obediencia de Cristo en lo cotidiano, en el pon la mesa, en el ayúdame a lavar los trastes, en el ayúdame a barrer. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Este 532 es bellísimo. Papás, léanlo con sus hijos. La sumisión a su padre y a su madre, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Bellísimo. Y entonces, fíjense cómo la importancia. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué hace a una familia santa? Voy a ocupar dos palabras. La liturgia nos va a hablar de la segunda y yo voy a ocupar de la primera, ocupando este 532 del Nuevo Catecismo. La obediencia. Ok. ¿A quién o a qué debo de obedecer? A la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Cómo encuentro la voluntad de Dios? En la oración. En la oración. Como familia debemos de orar juntos, constantemente además. Señor, te pedimos que nos aclares qué es lo que tú quieres. ¿Qué esperas de nuestra familia? ¿Qué quieres? ¿Te gustaría que le dediquemos más tiempo a la oración? ¿Te gustaría qué quieres que hagamos como familia? ¿Qué esperas de nosotros como familia? ¿Qué obras de caridad esperas de nosotros como familia? Bien importante. Y con eso llegamos a las lecturas. La primera lectura está tomada del libro del Génesis y es la historia de Abraham. Después nos va a hablar la carta a los hebreos en la segunda lectura un poco más de esto. Pero fíjense lo importante de esta lectura del capítulo 15 del libro del Génesis. Me encanta leer la historia completa. Lean cuando tengan oportunidad completo el libro, este capítulo en particular. ¿Por qué? Porque sucede algo, ¿no? Voy a hacer casi completa la lectura, pero van a darse cuenta en algún momento que interpretamos una cosa. Voy a hacer una pregunta y voy a dejar un espacio para que ustedes lean un poco más adelante esto. Dice, en aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió, Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar puesto que voy a morir sin hijos? Es decir, piensa ya Abraham ya no en su vida, sino en la trascendencia de su vida. El aspecto familiar es el que nos saca de nosotros, nos lleva a la trascendencia. Yo me voy a morir, pero Dios mediante trascenderé en mis hijos. Como un juicio personal, cualquier anciano puede preguntarse, veo a mis hijos y los veo bien, trascendí de forma correcta en ellos. A veces hasta en los nietos. Alguien tendrá la bendición hasta de los bisnietos. Bendito Dios, qué bueno, porque estás trascendiendo. ¿Ok? Yo sé que me has dado descendientes. Un criado de mi casa será mi heredero. No le había dado descendientes hasta ese momento Dios a Abraham. Pero el Señor le dijo, ese no será tu heredero, sino un hijo que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Déjenme hacer una pausa ahí. Si ustedes leen completo este capítulo 15, en particular les voy a dar el tip de ir al versículo 12. Se van a dar cuenta de que cuando Dios le está hablando a Moisés y le dice que salga y cuente las estrellas, es de día. Si ustedes en este instante salen y buscan las estrellas en el cielo, no las ven.
Eso es la fe. Eso es exactamente la fe. Yo salgo ahorita en este momento, podría salir a la ventana y ver al cielo y no veo las estrellas. Pero mi fe y mi intelecto, ¿qué me dicen? Que ahí están las estrellas. Y entonces por eso Dios Padre le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Fíjese la belleza. Claro, Abraham no puede ver su descendencia porque es de día, pero sabe que está ahí. Y fíjese cómo termina este párrafo. Abraham creyó lo que el Señor le decía. Y por esa fe, ahí está la segunda característica de una familia santa. Es una familia que tiene fe. Cree no en contra de su vista, sino más allá de lo que su vista ve. Mi vista no me está engañando cuando yo no veo las estrellas. Simplemente que hay tanta luz que no puedo ver las estrellas. La fe, acuérdense lo que decía Juan Pablo II. La fe y la razón no chocan, sino se complementan. Mi vista me permite ver hasta cierto lugar. Necesito el telescopio de la fe para poder ver más allá. Para poder ver más allá. Y justo es lo que dice aquí. Por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Vayamos al Salmo y voy a tomar únicamente la parte final de este Salmo 104 o 105, dependiendo de la versión que esté en eso. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento con Isaac que un día le hicieras. Déjenme leo en esto, voy a volver a leer esto y después voy a leer parte del rito antes de que el sacerdote nombre que aquella pareja es un matrimonio. Fíjense. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham y del juramento a Isaac que un día le hiciera. Déjenme hacer una pausa ahí y leo lo que dice el misal. Me tocó la bendición con el padre Lalo de crear el misal para mi boda. Y esto es, lo hicimos juntos, pero digamos, tomado de la liturgia. El padre me ayudó. Fíjense cómo dice, justo antes de que el sacerdote nombre a aquella pareja, ya no una cosa distinta uno y otro, sino una sola cosa. Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nosotros, los que vivimos en matrimonio, venimos cumpliendo lo que Dios le prometió a Abraham. Nuestra familia no tiene un inicio hace 2, 3, 5, 10 años. No, nuestra familia tiene historia desde hace 3000 años. Cuando Dios le prometió a Abraham que iba a hacerle fiel a su promesa y que íbamos a hacer una descendencia de los creyentes en él, más que las estrellas en el cielo y las arenas en el mar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Significa que Dios, como dice el libro de Jeremías, pensó en nosotros desde la eternidad. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! ¿No? Conecto por eso este salmo tan hermoso, esta parte final del salmo que leemos este domingo, con la belleza del rito del matrimonio. Y llegamos a la carta a los hebreos. Dejaré ahí en el sitio de catecismo.blog una explicación un poquito porque esta carta que antes se le decía que era de San Pablo a los hebreos, o únicamente decimos carta a los hebreos. Hay muchos que dicen desde formas diferentes que esta carta probablemente la escribió Lucas. Hay algunos otros que dicen que la escribió Clemente de Roma, otros que Bernabé, otros que Apolo. ¿Ok? En esta carta el misterioso autor nos repite 3 veces la palabra clave para una familia santa: la fe. Va a hablar de la fe de Abraham, de la fe de Sara y va a regresar a la fe de Abraham. Fíjense, dice, por su fe, Abraham obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba. Vuelvan a ver la fe, ¿no? La razón. Voltea y dice, Abraham vivía en Ur de Caldea y de pronto le dice, toma a tu mujer y vete a la tierra que yo te daré. Muy parecido a lo que va a pasar en el sueño de José. Toma al niño y a su madre y llévatelos a Egipto. Cualquiera de nosotros con la pura razón diría,
Claro que no, simplemente soñé algo raro. Dios nos habla, no solamente en sueños, nos habla muy seguido, pero muchas veces nuestra razón voltea y dice, ay, no, claro que no, esa fue una idea ahí loca. No, no, cuando sientas que hay un sueño, cuando sientas que hay un presentimiento, cuando sientas que Dios te habla, haz oración, cae de rodillas y di, Señor, si tú quieres hablarme en esto, sé más claro porque de pronto no te escucho, no te entiendo. Bueno, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, fíjense, de nuevo volvemos a ejemplos de Dios donde ocupa lo que parece muerto. Siendo estéril y siendo vieja, pudo concebir un hijo. Dios ocupa. Lo mismo que hizo en la celebración que acabamos de hacer del Día de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. Ocupa, ¿por qué no fue la Virgen y se le apareció directamente al obispo? No, porque a Dios le gusta ocupar al humilde, al sencillo, al que parece que ya perdió todas las esperanzas. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo. Y así de un solo hombre, ya anciano. ¿Ya ven? O sea, claro, Dios puede hacer eso. Nació una descendencia, numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Cuando yo recibí este niño, cuando el sacerdote nos nombró esposos a mi esposo y a mí, estaba cumpliendo esta promesa que le hizo Abraham hace 3000 años y que en la carta a los hebreos se explica mejor. Y tercer punto de la fe. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. Y vean lo que hace aquí el autor. Dice, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en 115 al 118, es una premonición, es una prehistoria de lo que veremos en Jesucristo. Dios que está dispuesto a sacrificar a su hijo por nosotros. Y entonces Abraham que está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, como dice aquí, porque Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Es un, voy a llamarlo así, un precristo, porque es sacrificado por su padre o está dispuesto su padre a sacrificarlo, pero dará fruto, ¿no? A Jacob y a Esaú. Bueno, a Esaú y a Jacob, en el caso de Isaac. Vean esta belleza, ¿no? Ahora, esto me lleva a dos preguntas que las haré también al final en la reflexión final, pero me lleva a dos preguntas. ¿Cuántos actos familiares son dirigidos por la fe? ¿Cuántos? El tener un hijo, una inversión, una decisión familiar, ¿pasa por la fe? ¿Qué tendría que ser? Oye, Señor, nosotros tenemos este plan, pero ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres para esta familia? Nosotros queremos esto, nosotros deseamos esto, pero ¿tú qué quieres? ¿Tú qué esperas de nosotros? ¿Cuál es tu plan? No, ¿cuál es mi plan? Y esa es la segunda pregunta. ¿Es nuestra fe en el plan de Dios superior a mi plan personal? Si recuerdan, el cuarto domingo de Adviento hacía yo esta pregunta. ¿Qué está por encima? ¿La providencia divina o tus planes humanos? ¿Qué está por encima? ¿Tu fe en los planes de Dios o tu creencia en tus ideas, en tu pensamiento? ¿Qué está por encima? Con eso llegamos al Evangelio. Y el Evangelio de este domingo está repleto de acciones de acuerdo a un plan superior, a un plan divino. Y hay 4 figuras que quiero ocupar sobre esto. María y José cumplen lo escrito en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo le dice Dios a Moisés. Una vez, es justo después de que salieron de Egipto, le pide Dios a Moisés: santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. El primero, el primogénito, es un hijo de Dios. Por eso, pues tiene la herencia. Entonces, ¿qué hacen José y María? Van y presentan para cumplir no con su voluntad, sino con la voluntad de Dios. Cumplir con la ley, con el plan de alguien más, con el plan de Dios. Segundo,
a Simeón se le cumple la promesa de Dios de que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Tercera cumplimiento o tercera misión. Ana, que no se apartaba del templo, es decir, estaba cerca de Dios, ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, profetiza todo lo que ese niño, Jesús, será para los que esperan la redención de nosotros. Y cuarto, María y José cumplen, dice así, ¿no? Fíjense, el último párrafo del Evangelio. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea. Yo ya cumplí con todo lo que el Señor quiere para mí. Ya cumplí con todo. Déjame lo pongo así. Antes de que me vaya a ver mi fútbol americano, antes de que me vaya a jugar mi videojuego, antes de que vaya a ver mi Netflix, ¿ya cumplí con todo lo que me pide el Señor? Porque entonces sí ya puedo volver a mi vida del día a día. Qué fuerte. Terminamos con nuestra oración y nuestra reflexión. Mi mamá nos enseñó mucho esta oración de Jesús, José y María, y hoy aplica muy bien. Y después voy a complementar con una oración muy bella que encontré para la Sagrada Familia. Nosotros nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en ustedes descanse en paz el alma mía. Sagrada Familia de Nazaret, enséñenos el recogimiento, la interioridad. Denos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñenos la necesidad del trabajo de reparación, del trabajo, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que solo Dios ve en lo secreto. Enséñenos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Quiero terminar con el compromiso en dos aspectos, como siempre, en una reflexión y en una acción. Voy a hacer 6 preguntas, esas les pueden servir para reflexionar, y en las acciones pondremos 3 acciones para que ustedes puedan tener su actuar durante la semana. Déjenme dejo las preguntas muy puntuales, están en el sitio de catecismo.blog, ahí las pueden encontrar también. ¿Cómo obedece mi familia al llamado de Dios? ¿Qué debo pedir para que mi familia sea santa? ¿Qué debo hacer para que mi familia sea santa? ¿Qué debo agradecer e imitar de mis padres? ¿Cuántos actos familiares son dirigidos por la fe? Y finalmente, ¿es nuestra fe basada en el plan de Dios superior a los planes personales? En las acciones que les dejo, 3 acciones. Hacer oración constante por la santidad de la familia. En particular, papás, pedir por la santidad de nuestros hijos. Bendecirlos. La bendición en la mañana, si los llevamos al colegio, si los llevamos a alguna actividad, bendigámoslos. Antes de dormir, démosle la bendición. Segundo, hacer oración constante por mis padres, por mis hermanos, por mis primos, por mis tíos, por mis abuelos, por mi familia. Y tercera acción, dedicarle tiempo de calidad a la familia. Creo que en estas épocas justamente que tenemos un poco más de tiempo libre, dediquémosle tiempo, tal vez a jugar con el hijo, tal vez a platicar con la hija, tal vez a ver una película en conjunto y conversar, tal vez dejar esos minutos. Yo les dejaría una cuarta acción y es la última con la que me despido. Hagamos un poquito de ayuno de nuestros dispositivos digitales y ese tiempo dediquémoslo a la familia. Sin más los dejo y que Dios los bendiga, que tengan un bellísimo domingo y unas felices fiestas. Dios los bendiga.